El tema de hoy es, como anunciamos ya anteriormente, Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo creo que de las frases más utilizadas en estas fechas, sobre todo en las iglesias, ¿verdad?, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y alrededor del mundo resuena una y otra vez, Emmanuel, Dios con nosotros. Hace ratito también lo cantamos, lo cantaremos más adelante, Emmanuel, Dios con nosotros. Y la razón, creo, es porque esta expresión, de alguna manera, define con mayor claridad o con una claridad, ¿verdad?, muy objetiva, el verdadero significado de la Navidad. Que Dios descendió, Dios vino. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Para quienes no lo sabían y vieron, ahí hace ratito cantamos Emmanuel, y dices, Emmanuel, ¿y ese Señor quién es? Espero que a partir de lo que hoy vamos a considerar puedas entender la profundidad de esta expresión. Dice Filipenses 2, 6 y 7, no lo busques, escucha solamente. Dice, aunque era Dios, hablando de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y obviamente Lucas lo hace todavía de una forma más poética. Me encanta Lucas 1, 78 y 79, tampoco lo busques, pero sí toma nota. Y ahí en esta profecía de Zacarías, el verso 78 y 79 dice, gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Meses antes de que Jesús naciera, dice el verso 79, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. Emmanuel, Dios con nosotros. Y nada lo expresa mejor que esto, recordar que Dios en la persona de Cristo descendió a nosotros. Ahora, ¿de dónde se extrae esta declaración o esta expresión? Te dije que abrieras tu Biblia en Mateo capítulo 1. ¿Ya estás ahí? Ok, vamos a Mateo capítulo 1 y ahí si quisiera me acompañaras. Mateo capítulo 1, la primera parte habla de la genealogía de Jesús, sus antepasados, pero ya a partir de ahí del verso 18, dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué Jesús significa? Dios salva. No es posible que no sepamos qué significa el nombre de Jesús, ¿eh? Yo creo que los agarré en curva, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. Jesús salva, Dios salva. Verso 22. Todo esto sucedió, observa aquí, comenzamos ya a entrar en materia, para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Y dice así la profecía en el verso 23, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Mateo relaciona una profecía del libro de Isaías en cuanto a la anunciación del nacimiento de Jesús, y relaciona lo dicho allá por el profeta, y dice como tal para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo la joven, o en este caso lo traduce la versión Septuaginta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Acompáñame ahora sí a Isaías capítulo 7 y capítulo 8, porque vamos a ver de dónde se extrae esta expresión o esta profecía de Isaías 720 años antes de Cristo, y cómo Mateo
toma esta profecía dada por Isaías y la asocia y ve en Cristo su cumplimiento pleno. Ahora, vamos hoy a considerar 2 capítulos. No lo vamos a leer así verso a verso para que no vayas pensando que nos vamos a colgar mucho, pero sí vamos a ir avanzando un poquito rápido. Vamos a dividir capítulos 7 y 8 en 4 secciones. Y antes de entrar en estas 4 secciones, permíteme darte un contexto breve de en dónde está incrustada la profecía de Isaías, la que acabamos de leer acá en Mateo 1:23. Está en un contexto muy particular. Para quienes están en Semillas en Casa, recién pasamos hace algunos meses por el segundo libro de los Reyes. Y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, toma nota, igual te recomiendo de hecho revisar la lección de segundo de Reyes, capítulo 16 otra vez, y también el capítulo 17, 18, en torno al capítulo 16, porque vas a obtener una comprensión mucho más amplia de lo que está pasando acá en Isaías capítulo 7 y capítulo 8. ¿Qué pasa acá? El rey Acaz, ¿te acuerdas de este hombre? Acaz, padre del rey Ezequías. El rey Ezequías, el mejor de los reyes que Judá tuvo. Nunca, dice la Escritura, hubo un rey como Ezequías antes ni después, incluido ahí el mismísimo David, por causa de la pulcritud en el transcurso de su vida de Ezequías. Pero no vamos a hablar de Ezequías. Su padre Acaz, de quien sí vamos a hablar, su padre Acaz fue todo lo contrario. Fue un hombre malvado, fue un rey perverso, fue un rey que durante su reinado no solamente hizo lo malo y se dio a la idolatría, sino que adoró incluso también a Moloc, este dios o esta deidad ante la cual el culto era ofrecer tus hijos en fuego. Y dice la Escritura que Acaz llegó a ese extremo de ofrecer a alguno de sus hijos en ofrenda a Moloc puesto sobre el fuego. Hay toda una historia en cuanto a eso, pero para que te des una idea del tipo de personaje del cual estamos hablando. Aparte de ser un idólatra, dice también, relata segundo de Reyes 16 y segundo de Crónicas 28, que tomó todos los objetos del templo, los despedazó, cerró las puertas del templo, prácticamente interrumpió el culto, la adoración a Dios y erigió altares paganos. Prácticamente es hasta la generación siguiente con Ezequías que el templo vuelve a abrir sus puertas. Así que en este contexto de perversidad y de oscurantismo religioso y de ateísmo y de paganismo por parte de Acaz, pero también por parte del pueblo, surge esta profecía, Emmanuel, Dios con nosotros. Teniendo esto en cuenta, teniendo este contexto en el tiempo que está viviendo ahí Isaías, es que vamos al capítulo 7. ¿Listos? Vamos a la primera sección, y la primera sección es un llamado a confiar. Y ahorita vamos a ver por qué. Un llamado a confiar, capítulo 7. Vamos a leer los versos 1 al 9 de Isaías. Cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. ¿Por qué no pudieron llevar a cabo su plan? Lo relata ahora en los versos 2 en adelante. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey, subraya esta parte, el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear-Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde lavan las telas. Ahora, subraya el verso 4. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabeel. Subraya verso 7. Pero esto dice el Señor soberano: esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo. Verso 8. Pues Aram no es más fuerte
que Damasco su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín su rey. En cuanto a Israel, dentro de 75 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalía su rey. Y observa cómo termina el verso 9. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Enlaza estas dos ideas. Por un lado, ya te dije, el contexto espiritual en el cual está Judá es total y absolutamente alejado de Dios. Al menos esa generación se olvidó de Dios, desde el rey hasta el pueblo. Ya la generación siguiente, esto se corrige con Ezequías, pero tanto Acaz como otros reyes también anteriores que reinaron sobre Judá y generaciones que vivieron también antes en Judá, habían hecho lo malo delante de Dios y se habían alejado de él. Pero llama mucho la atención que en un contexto como este, Judá pueda recibir un beneficio como este. Si tú buscas la razón por la cual Dios envía este mensaje a Acaz, no encuentras una razón válida desde la perspectiva humana por la cual Dios le conceda a Acaz el no ser invadido por su vecino al norte, Israel, por sus hermanos del norte, y por otro reino más al norte, en este caso los arameos, que se habían confabulado para pretender quitar del trono a Acaz, invadir Judá y también poseerla. Y Dios a través de Isaías le envía este mensaje a este rey perverso y le dice: dile a Acaz que no se preocupe. Dile a Acaz que esta invasión no va a suceder, porque como leímos allá anteriormente, dice que el rey y el pueblo, dice, temblaron como tiemblan los árboles en una tormenta. Sabían que estos dos reinos les iban a conquistar sin ningún problema. Esta alianza al norte sería suficiente para acabar con ellos. ¿Merecía Judá este beneficio? La respuesta es no. ¿Por qué hay un beneficio brindado a esta generación perversa? Nos remontamos en la historia atrás. Para quienes no conocen esta parte de la historia, 300 años antes, estos dos reinos, el reino de Israel y el de Judá, eran uno solo. David reinó sobre ambos, luego su hijo Salomón reinó sobre ambos, pero luego Jeroboam, el hijo de Salomón, ocasionó una división, una fractura entre estos dos reinos, y al reino del norte se le llama Israel y al reino del sur se le llama Judá. Y así continuaron por los siglos de los siglos hasta que Israel, el reino del norte, desapareció completamente hasta el día de hoy. Los eruditos, los que conocen, los que investigan, saben o determinan que las tribus del norte, las llamadas tribus perdidas, las 10 tribus perdidas de Israel, las únicas que fueron preservadas, lo que hoy conoces como Israel, en realidad son las tribus que continuaron en la historia, la llamada entonces o la llamada aquí tribu de Judá, que también incluía la tribu de Benjamín. Estas dos tribus que se unieron, pero las otras 10 en el tiempo literalmente desaparecieron. Pero entonces allá, regresando en el tiempo, 300 años antes, o sea, en 1020 antes de Cristo, David reinando, Dios le hace a David una promesa. Dijo: nunca faltará en tu trono rey, y tu trono permanecerá para siempre. También cuando estudiamos por ahí Primera de Reyes, por ahí recordarás este pacto que Dios hizo con David, de que su casa permanecería para siempre y que Dios guardaría a Judá a través del tiempo. Como te lo dije hace unas semanas, hablando de mi experiencia, a pesar de Judá, a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, Dios por encima, sus promesas por encima, su gracia por encima. Dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda también la gracia. Y Dios tuvo gracia para con esta tribu. Por eso es que lo que el Señor está aquí haciendo no es tanto Acaz, no es tanto esta generación perversa, sino es Dios manteniendo su palabra y su compromiso hecho 300 años antes con David, diciéndole: yo te voy a preservar, siempre habrá descendencia. Y así lo es incluso al día de hoy, porque 2000 años atrás, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo, tú sabes, Jerusalén fue asediada, invadida por los romanos. Los judíos fueron dispersos, no tuvieron nación hasta el siglo pasado, ¿no? 1940 y feria,
que vuelven otra vez a reunirse ahí. ¿Por qué crees que todo esto sucedió? Que Israel hoy tenga un pedazo de tierra nuevamente. ¿Por ellos? Uno a veces dice, no, es que los judíos, no, mi respeto, no, son... Y hablamos de ellos como si fueran, no sé, de un material distinto al nuestro. ¿Sabes por qué están ahí? Por lo que Dios le prometió a David en el año 1000 antes de Cristo. Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Dice la Escritura en Timoteo, si no me equivoco, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que lo que tenemos acá, salud, no es otra cosa sino Dios animando a Judá a volver a tener fe en Él, haciéndole dicen ahí, un RCP, ¿no? Una reanimación cardiopulmonar, porque Judá está perdido, está perdiendo el rumbo, y Dios interviene. Y entonces de ahí surge precisamente lo que leemos al final de la porción que acabamos de leer en el verso 9. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. El objetivo de estas profecías en Isaías 7 y 8 es reanimar la fe del pueblo. ¿Y sabes qué pasa? El amor de Dios se expresa en los momentos más críticos y más difíciles que podamos nosotros vivir. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos soltamos de su mano, uno se reprueba, uno se condena, pero el amor de Dios es suficiente, la gracia de Dios es suficiente para mantener Él su compromiso para con nosotros, su fidelidad hacia nosotros. Dios siempre es fiel e interviene en nuestra historia, en los buenos y en los malos momentos, en las buenas decisiones y en las malas decisiones. ¿Cuándo has experimentado el amor de Dios de una manera más profunda y más intensa? En tus crisis, ¿no? ¿Cuándo has experimentado su gracia, su misericordia y su perdón? En tus errores. Y esto nos habla de que Dios es fiel, que la salvación no depende de nosotros, depende de Él. Porque cuando Él nos recibió, cuando Él nos aceptó, nosotros decimos, es que yo acepté al Señor. No funciona así. Es Dios quien nos acepta, es Dios quien nos recibe, es Dios quien nos abre la puerta, es Dios quien proveyó los medios para que tú y yo llegáramos a conocerle. Y una vez que llegamos a conocerle, sabes que no nos suelta. Me encanta la perspectiva en el Evangelio de Juan. El Evangelio, los 4 evangelios son hermosos, maravillosos, pero la perspectiva de Juan en este sentido es única, porque describe en más de una ocasión lo que Jesús dijo en cuanto a la salvación. Dijo, todo lo que el Padre me da, ¿te acuerdas de esta frase? Vendrá a mí. No hay manera de que una persona se pueda resistir al llamado de Dios. Los teólogos le llaman la gracia irresistible. Creo que es una buena definición, porque ninguno de nosotros puede resistirse. Cuando Dios te llama, no hay manera de que no llegues a Él. Jesús lo puso en estas palabras: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y es como decir, indistintamente vendrá a mí. Y todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y me ha dado también este mandamiento, que todo lo que me dé, yo lo resucite en el día postrero. ¿Qué significa esto? ¿Qué profundidad hay en esto? Que no te vas a perder aunque quieras, si es que el Padre te ha guiado a Cristo. Si es que Cristo te ha salvado, no hay manera de que te pierdas. Y como les he dicho en más de una ocasión, nos va a llevar a la meta, si somos necios, de las greñas. Si somos necios, a palos, a varazos. Pero de que nos va a llevar, nos va a llevar. Es la experiencia, la misma experiencia que estamos viendo acá en esta porción. Crean. La invitación aquí en esta primera sección, antes de llegar a Emmanuel, Dios con nosotros, es primero, crean, confíen. Y si tienen fe, van a permanecer firmes. Así termina esta primera sección. La segunda sección le llamo la señal de Emmanuel, y está a partir del verso 10 al verso 16 de Isaías 7. Pregunto, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Seguros? ¿Estamos bien? Me atrevería casi a decir, si no entendiste algo, levanta tu mano, pero se nos va a ir el tiempo.
Pero el verso 10, fíjate lo que dice. De hecho, algunas Biblias así es como tiene esta, lo tomé de ahí, me lo fusilé de ahí, dice, señal de Emmanuel. El verso 10 dice, más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Observa el mensaje que le envió a Acaz. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Y hago una pausa aquí. En Segunda de Reyes, en el capítulo 20, para que tomes nota, el hijo de Acaz, él sí le tomó la palabra al Señor cuando le ofreció una señal. ¿Te acuerdas? Ezequías se enfermó de muerte y luego fue el profeta a verlo y le dijo, ya te vas a morir. Y Ezequías lloró amargamente porque no se quería morir, quería ver a sus nietos crecer, quería ver que se graduaran de la universidad, ¿verdad? Si te es familiar, bueno, ya sabes, quería ver que se casaran. Y entonces dice que apenas iba el profeta saliendo por el palacio y Dios le dijo, ay, regrésate, ya vi que no se quiere ir, dile que le doy 15 años más. Y entonces va el profeta y le dice, ¿sabes qué? Dice el Señor que siempre no, escuchó tu oración, tu lagrimita celestial y vas a quedar sano. Pero dijo Ezequías, dame una confirmación, una señal que me confirme lo que me estás diciendo. Y entonces el profeta le dijo, bueno, ¿qué quieres? Que el reloj, tú sabes, los relojes no eran como estos, pero era el sol, funcionaban a través de la luz del sol, el famoso reloj de Ezequías. Y entonces le dijo el profeta, bueno, ¿qué quieres? ¿Que el reloj avance 10 grados o que retroceda 10? Es como si te dijeran, ¿verdad? ¿Qué señal quieres de que cualquier cosa, de que Dios te va a conceder esto? Que el reloj, que el segundero de tu reloj o el de los minutos avance o retroceda. ¿Qué dirías? No, pues de que va a avanzar, va a avanzar. Me gustaría ver que retrocediera. Y no, hombre, yo creo que aquí todos nos salimos corriendo si tuviéramos un reloj aquí que avanzara en sentido opuesto así de la nada. Bueno, entonces es lo que sucedió. E Isaías oró y dice que entonces Dios hizo retroceder la sombra en el reloj de Ezequías 10 grados. Literalmente entonces el sol tuvo que suceder muchas cosas en los astros para que la sombra retrocediera. ¿Qué hizo Dios allá arriba? No me preguntes. Pero de ese tamaño de confirmación y de señal, Dios le dio a Ezequías de que él iba a cumplirle lo que le había dicho, que le daba 15 años más de vida. Ese es el hijo de Acaz. Pero Acaz dijo, no. Aparte, estábamos hablando de un hombre, ya sabes, perverso y todo. No sabemos cuáles eran sus motivaciones a decir que no, pero él dijo, no, yo no le pediría a Dios una señal, porque el profeta le dijo, pídela tan alta como los cielos y tan profunda como el Seol mismo. En otras palabras, lo que le está diciendo es, ¿quieres que la luna, no sé, te baile? Pídelo. Lo que sea, Dios te va a confirmar que lo que te está diciendo, que te va a salvar de estas dos naciones, te lo va a cumplir. ¿Qué dice más adelante? Entonces dice el verso 13, entonces Isaías le dijo, escuchen bien ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo, subraya esta parte por favor, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán, leamos todos juntos, Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. No pasarían ni 12 años, porque la edad está desde la perspectiva hebrea. Cuando un niño deja de ser niño y ya es un adulto, es a los 12 años. No hay como nosotros, ¿verdad? Adolescente, preadolescente, adolescente, posadolescente, prejoven, joven, posjoven, y le buscamos como etapas a todo. Allá eres niño y luego de ser niño a los 12 años ya eres ciudadano, ¿no? Es aquí cuando desde la perspectiva hebrea ya los niños dejan de esta etapa de inocencia y adquieren ya conciencia. ¿Qué es lo que le está diciendo el profeta a Acaz? No van a pasar ni 12 años cuando Dios cumpla lo que te está diciendo. Estas dos naciones a las que tanto temes
Dios se va a encargar de ellas. Esa es la señal que se te da. Y esta señal obviamente es un niño. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis y pon mucha atención con esto. Hay muchas profecías en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que tenían un doble propósito o un doble cumplimiento. Un cumplimiento inmediato en el tiempo y en este sentido algo temporal, no relevante, pero tenían también un doble cumplimiento, porque esa misma profecía que aplicaría a algo inmediato, aplicaría también a algo futuro y a algo trascendente. En el libro de Daniel, por ejemplo, tenemos algo así. En el libro de Daniel se relata al anticristo y uno, ¿verdad?, cuando lo ves en retrospectiva, la profecía de Daniel, dices, no, es que todo lo que Daniel está hablando lo asocias con Apocalipsis, lo asocias con lo que Pablo habla acerca de este personaje. Entiendes que lo que se está escribiendo o lo que se escribió allá en Daniel tiene también un cumplimiento trascendente en el futuro, incluso al que ni siquiera hemos llegado, profecías que siguen todavía sin cumplir. Pero también tú lees históricamente esa misma profecía en Daniel, en cuanto al anticristo, se cumple al tiempo, al breve tiempo, con un rey que invadió Judá, Jerusalén, que la saqueó. Hay un doble cumplimiento, uno que no es trascendente y uno que sí lo es. Aquí, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es que Acaz tiene un problema, o Judá tiene un problema, y Dios le está diciendo, yo te voy a dar una señal, en menos de 12 años van a nacer un niño ya, y antes de que este niño sea un adolescente, cumpliré mi palabra. Eso se cumple en el capítulo 8. Ve rápido, ahorita vamos a pasar otra vez por ahí, pero observa el capítulo 8, versos 3 y 4. Y está hablando Isaías: después me acosté con mi esposa y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Dice, pues antes de que este hijo tenga edad suficiente para decir papá o mamá, el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco, es decir, de los arameos, y las riquezas de Samaria, es decir, de los israelitas. Tiene aquí su cumplimiento inmediato. Pero tú vas a Mateo, lo acabamos de leer, por eso quise leer Mateo capítulo 1, y en el verso 23 dice Mateo que cuando Jesús nació, porque el ángel le dijo, llamarán su nombre Emmanuel, y dice Mateo, para que se cumpla lo dicho por el profeta, de que la Virgen concebiría, daría a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Entonces observa cómo hay aquí en lo que acabamos de leer en el capítulo 7 una profecía con un doble cumplimiento. Ahora, si observas acá, el hijo de Isaías no fue registrado como Emmanuel. Lees la profecía, nacerá un niño y le será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero cuando el hijo va a nacer, Dios le dice, no, ponle este nombre que, déjame leerlo porque Maher Salal Hasbaz, ay, jola, hasta suena pues como es, ¿va? Maher Salal Hasbaz Arbano, que significa rápido para saquear y rápido para llevar. ¿Por qué? Porque es una referencia, es una señal, porque Dios usaría a los asirios para venir a invadir a Aram y a Israel y saquearlos y deportarlos. Lo puedes leer también, ya lo leímos en Segunda de Reyes. Pero cuando va al registro civil, Isaías no le dice, pues pónganle Emmanuel, a pesar de que la profecía dice, será llamado Emmanuel. Cuando el ángel viene y habla acerca de Jesús, dice, y será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José y María registraron a Jesús, ¿bajo qué nombre lo registraron? Digo, ya te di la pista, ¿verdad? Jesús. Nadie nunca habló de él como, mira, él es Emmanuel, el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque a pesar de que cada uno tenía un nombre que definía su misión, siendo esta una señal, llamarles Emmanuel habla más bien del testimonio y de la fidelidad de Dios para algo en particular. En este caso, para librarles de las naciones que les iban a invadir, y en el caso de Cristo, para manifestar su salvación a nosotros. Es el testimonio
que Jesús trae a nuestras vidas y hace que Emmanuel sea relevante para nosotros. Dios está con nosotros. Hay algunas implicaciones que quiero compartirte hoy en cuanto a Emmanuel, Dios con nosotros. Porque ¿sabes qué? Yo me gustaría que nos quitáramos, si me lo permites, empecé conmigo, quitarnos esta idea de que Emmanuel significa solamente que Dios descendió. Porque está escrito en un contexto muy interesante. Por eso quise que revisáramos el capítulo 7 y el capítulo 8 en su totalidad, y no solamente la profecía. Siempre escuchamos cada temporada como estas de Emmanuel, Dios con nosotros, el pesebre, el niño. Pero ¿sabes qué? El contexto es lo que marca la diferencia en el sentido de qué significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y hay 4 aspectos que espero nos ayuden a entenderlo. Número 1, pareciera hasta como, pues es lógico, ¿no? Pero Dios no está en nuestra contra. La primera implicación de Dios con nosotros es en el sentido de Dios con nosotros porque está por nosotros, a favor de nosotros, no está en nuestra contra. Dios no está en tu contra. A pesar de ti, a pesar de tu desobediencia o de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra necedad, a pesar de todo, Dios no está en contra de nosotros. Dios está a favor de nosotros. De hecho, Romanos 8:31, así hay una declaración, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿cómo continúa? ¿Quién contra nosotros? Dios está a nuestro favor. La segunda implicación de Emmanuel, Dios con nosotros, es que Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su promesa. Si Él nos ha prometido que nos llevará a buen término al final de nuestra vida, Dios con nosotros. ¿Qué viviremos? ¿Qué pasaremos de aquí a que muramos? No tengo ni la menor idea. Si va a ser fácil, si va a ser difícil, si va a haber sufrimiento, si va a haber enfermedad, no tengo ni la menor idea. Pero ¿sabes qué? Dios va a cumplir su palabra. Emmanuel, Dios con nosotros. La otra implicación es que Dios nos va a salvar. Dios nos va a salvar. Ya te lo dije hace un momento, no depende de ti, no depende de mí, depende de Dios. ¿Qué escribe ahí el apóstol Pablo en Romanos? No depende del que quiere ni del que corre, depende de Dios que tiene misericordia. Cuarta implicación, y seguramente habría muchas más, pero la cuarta implicación de Emmanuel, Dios con nosotros, para mí es: seguimos dentro de su plan. Seguimos dentro de su plan. Es impresionante que Judá cumplía todos los requisitos para ser desechada por Dios, como muchos de nosotros. Muchos de nosotros cumplimos los requisitos para que Dios nos diga: ¿sabes qué? Contigo ya ni a las canicas, no se arma contigo, no entiendes, ¿no? Pero Emmanuel, Dios con nosotros, seguimos dentro de su plan, seguimos dentro de su plan. Ojalá esto de verdad, yo espero que traiga a ti un significado más profundo de esta expresión. Para mí lo tiene hoy, porque bueno, he escuchado a Emmanuel, imagínate, toda la vida. Hoy estaba recordando estas semanas las pastorelas, ¿no? Y por ahí me encontré unas fotografías de cuando me vestían de pastorcito. Fíjate que el otro día le dije a alguien: estaría bien chido que el pastor Rubén, Alex y yo el día 22 saliéramos de pastorcitos, ¿no? Le digo, estaría... Pero te vas a quedar con las ganas. Porque ya te imaginaste, ya te empezaste a reír, ahora no. Que seguimos dentro del plan. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios. Vamos rápido a la tercera sección. La tercera sección, que es a partir del verso 17 y va hasta el capítulo 8, verso 10, es una sección larga. Lo vamos a leer así también rapidito, pero fíjate cómo le llamo a esta tercera sección: Dios con nosotros, Emmanuel, a pesar de nosotros. Dios con nosotros, a pesar de nosotros. ¿Podemos repetir esto? Dios con nosotros, a pesar de nosotros. Te comentaba hace un momento, si me permites antes de hacer la lectura, que Judá está en un mal momento. Y Dios, obviamente, Dios es santo, Dios es justo,
No supongamos que Dios con nosotros a pesar de nosotros significa como, ay, mijito, tú no importa que te portes mal, tú haz de tu vida un cacahuate, yo te voy a salvar. O sea, si de entrada nuestro corazón tiende a eso, yo creo que necesitaríamos más bien reformularnos la convicción de realmente soy salvo o no. Porque quien toma esta postura de, pues ya me dijo que de todas maneras me va a salvar, o sea, haga lo que haga, pues bueno, ¿cómo se llama? Flojito y cooperando, o sea, le doy lo que tenga que hacer y de todas maneras se le va a salvar. Ten cuidado con tener una intención así o una inclinación así, porque entonces más bien lo que está en juego es si tu fe es genuina o no. Pero Dios hizo un pacto con Judá y también Dios no pasaría por alto todo lo que Judá había hecho en el tiempo y lo que estaba haciendo ahí. Así que fíjate, el reino de Asiria al cual Dios enviaría para destruir a Israel y a Aram es el mismo instrumento. Asiria sería el mismo instrumento que Dios usaría para castigar a Judá también. No para destruirla, pero sí para corregirla. Y entonces el instrumento que arriba, en el norte, que en el norte sería para destrucción, aquí sería para corrección. Y eso es lo que se describe ahí en esta porción. Y a pesar de ello, a pesar de la corrección, a pesar del castigo, a pesar del juicio, Judá, no Israel, no Aram, Judá podía declarar que a pesar de que Dios nos esté corrigiendo, Emmanuel, Dios con nosotros. Híjole, bueno, vamos rápido. Verso 17 al 25 dice, fíjate, yo creo que hasta aquí, déjame hacer una pausa rápida. Yo creo que hasta aquí Acaz dijo, qué buena onda. O sea, vamos a ser librados de Israel, vamos a ser librados de Aram, el Señor los va a destruir, pero luego como si Isaías le dijera, pero, ya sabes que cuando hay un pero, después de una buena noticia un pero es horrible, ¿no? Y después de una mala noticia un pero es increíble. Te traigo una mala noticia, fíjate que esto y esto y esto y esto, y tú te agüitas, y luego cuando dices, pero, te animas. Pero, cuando alguien te dice una buena noticia, oye, como cuando eres chamaco, ¿no? Ibas con la novia y le dices, ¿sabes qué? Te quiero un chorro, no sabes, eres la chica más espléndida y maravillosa del universo, pero, pues ya, no soy tú, no, ¿cómo si no eres tú, soy yo? ¿No? El verso 17 es casi como comenzar con un pero, puesto que Isaías le dice a Acaz, luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá al rey de Asiria en tu contra. En ese día el Señor llamará con un silbido al ejército del sur de Egipto y al ejército de Asiria. Ellos te rodearán como un enjambre de moscas o abejas. Vendrán inmensas multitudes, se establecerán en las regiones fértiles y también en los valles desolados, en las cuevas, en los lugares llenos de espinos. En ese día el Señor mismo contratará una navaja procedente del otro lado del río Éufrates, es decir, el rey de Asiria, y la usará para afeitarte por completo, tu tierra, tus cosechas y tu pueblo. En ese día un campesino se considerará afortunado si le queda una vaca y 2 ovejas o cabras. Sin embargo, y a pesar de todo, porque Dios es fiel y a pesar de que nos corrige, no nos deja morir, habrá suficiente leche para todos porque quedarán muy pocos habitantes en la tierra. Comerán yogur y miel hasta saciarse. En aquel día los viñedos lozanos, que hoy valen 1000 piezas de plata, se convertirán en parcelas llenas de zarzas y espinos. Toda la tierra se convertirá en una gran extensión repleta de zarzas y espinos, en un territorio de cacería lleno de animales salvajes. Nadie irá a las aldeas fértiles donde antes crecían los huertos, porque estarán cubiertas de zarzas y de espinos. Allí apacentarán el ganado, las ovejas y las cabras. Y no, pues guau, ha de haber dicho Acaz, qué buena noticia, o sea. Pero a pesar de ello, Dios estaba haciendo un acto de misericordia y de gracia sobre Judá. Como cuando un padre tiene que corregir y te tiene que disciplinar como hijo, a nadie le gusta, dice el libro de Hebreos, pero al final trae un fruto apacible de justicia. Dios no pasaría por alto las maldades de Judá. Ahora, hay algo interesante en esta sección, si lo observaste, haciendo como de esto también
una profecía por cumplir adelante, creo que define de alguna manera los últimos tiempos. Tú vas a Mateo, ¿verdad? Capítulo 24, 25 por ahí, donde Jesús habló de cómo serán los últimos tiempos. Pablo también habla de los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis define los últimos tiempos, la última generación de creyentes, y lo único que vemos ahí es calamidades, ¿no? Si tú eres todavía de los que creen que la iglesia no pasará por la gran tribulación, pues te invito a que leas otra vez tu Biblia, que la observes con cuidado, y bueno, de todas maneras, aunque creas que no pasa, no porque creas algo, así va a suceder. Lo que va a suceder, va a suceder. Pero con toda claridad y con toda objetividad, la Escritura nos dice que los últimos tiempos serán tiempos bien complicados, muy complicados. En primera de Pedro dice el apóstol Pedro que el juicio de Dios va a comenzar primero ¿por dónde? Por su propia casa. El juicio comienza por su propia casa. El Señor tiene que purificar a su iglesia antes del último tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué te quiero decir con esto? Que quizás los tiempos que vengan adelante para nosotros, a esta generación, no sé si nos toque, pero pues todo pinta como que está la cosa media complicada en el mundo. Tal vez tengamos que pasar por muchas cosas que no quisiéramos. Digo, estamos siempre como que al borde del polvorín de que si se desata la tercera guerra, que si no se desata. Eso es lo que suena ahorita, ¿no? Puede ser un rumor de guerra nada más, pero sí se pueden desatar los trancazos. ¿Cuánto nos puede afectar? No sé. Digo, si el 11 de septiembre, ¿te acuerdas cómo afectó la economía en el mundo? Solamente un par de aviones estrellándose en unos edificios. La pandemia, ¿cómo nos afectó a todos? Imagínate eventos todavía más complicados. Aquí, ya olvídate del mundo, localmente. Hay una falla pasando por aquí debajo de nosotros. Y a veces he pensado, digo, si los hospitales, hoy para quienes van al hospital, ya sabes que te dan cita como para dentro de 3 años. Imagínate si tuviéramos una condición así de urgencia a nivel ciudad, ¿no? O nivel estado. Digo, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Si eres consciente de ello, ¿verdad? Somos conscientes de ello. Las cosas pueden ser totalmente diferentes. La libertad que hoy gozamos puede que no la gocemos el día de mañana para estar en un lugar como este, alabando al Señor, leyendo su palabra. Pueden suceder 1000 cosas. Pero ¿sabes qué? Emmanuel, Dios con nosotros, a pesar de nosotros. La segunda sección, ahí en el capítulo 8, observa, la señal viene ya a través de este niño, dice el verso 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. Luego el Señor me dijo, haz un letrero grande y escribe con claridad el siguiente nombre. Maher Salal Hasbaz, dice, le pedí al sacerdote Urías y a Zacarías, hijos de Jeberequías, ambos conocidos como hombres honrados, que fueran testigos de lo que yo hacía. Después me acosté con mi esposa, ella quedó embarazada, dio a luz un hijo. El Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Dice, pues antes de que este niño tenga edad suficiente para decir papá o mamá, el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco y las riquezas de Samaria. Verso 5, entonces el Señor volvió a hablar conmigo y me dijo, mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé, pero ellos lo han rechazado. Y aquí quiero hacerte una pausa. Muchos de nosotros, en momentos de nuestra vida, hemos rechazado el cuidado amoroso de Dios, alejándonos, separándonos, distanciándonos. Se alegran, dice, por lo que le sucederá al rey Resín y al rey Peca. Dice, por lo tanto el Señor ahora al pueblo de Judá lo arrollará con una poderosa inundación del río Éufrates, es decir, el rey de Asiria, que con toda su gloria vendrá. Dice, la inundación desbordará todos los canales, cubrirá Judá hasta la barbilla. Y eso es interesante, no lo ahogará, pero es como decir, con el agua hasta el pescuezo. Cubrirá Judá hasta la barbilla, extenderán sus alas y sumergirá tu tierra de un extremo al otro. ¿Y cómo termina ahí? Oh, Emmanuel, ¿te das cuenta que está describiendo calamidad? Está describiendo corrección, está describiendo un tiempo difícil, pero al final termina diciendo Isaías, oh, Emmanuel, van a pasar cosas terribles, pero Dios está con nosotros. Tal vez Dios nos tenga que corregir, pero Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo nos pudiéramos autoevaluar? ¿Sabes que no tenemos honestamente manera de autoevaluarnos? Dice el apóstol Pablo, fíjate bien lo que dice,
Dice, aunque yo no tengo conciencia que me moleste, porque considero que, como si dijera, considero que he hecho todo bien, dice, no por eso me puedo yo autoevaluar. Dice, es Dios quien me evalúa. Uno puede suponer que, pues somos una iglesia saludable, sana, pero pues si te lo dice el de al lado, si te lo digo yo, no vale. Tú puedes pensar de ti, no, soy un buen cristiano, yo creo que ahí voy. No te puedes autoevaluar. El único que nos evalúa es Dios. Por lo tanto, cuando Dios, Apocalipsis capítulo 1, 2, hablan acerca de eso, capítulo 3, ¿no? Cuando Jesús viene a juzgar a su iglesia. Es el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Tú crees que eres esto, pero ni al caso, estás totalmente equivocado. Tú crees que eres un buen cristiano, estás perdido. Y a otros les dice, tú crees que eres un mal cristiano, pero no, resulta que eres un buen cristiano. ¿Qué nos habla todo esto? Somos incapaces de autoevaluarnos. El único que nos evalúa, el único que nos juzga, el único que nos pone sobre la balanza es Dios y solo Dios. Judá fue puesto sobre la balanza y dijo, Dios, pero no te voy a destruir, porque hice un pacto contigo, pero sí te voy a corregir. Y entonces, una vez que Isaías está declarando esta profecía, es como si exclamara, pero Dios está con nosotros, a pesar de que nos venga y nos dé con todo, Dios está con nosotros. Alguna vez, y con esto quiero cerrar esta sección, alguna vez tu papá o tu mamá te corrigieron así duro, pero que tú sabías que era justificado, pero no solamente que era justificado, sino que lo hacían porque te amaban, aunque sea una, ¿no? Varias veces, o sea, ni lo pensaste, qué mala onda, ¿no? Pero más de una vez seguramente dijiste, me dolió la corrección, si no fue física porque no eras niño, tal vez ya eras adolescente, pero lo que te haya dicho, lo que haya hecho, sabías de alguna manera que lo que estaba de por medio era el amor que tiene por ti. Yo no sé, no tengo ni idea de qué habrá más adelante. Si Dios nos está evaluando ahora mismo y si Dios dice, esta iglesia anda, pero necesita un apretón de tuercas, híjole, suena difícil, pero si así fuera, tendríamos la fe para poder exclamar al final, Emmanuel. Oh, Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. A pesar de que tuviera que hacerlo, Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a terminar con una cuarta sección. Discúlpame, nos faltó un poquito nada más de la tercera sección. Fíjate el verso 9 y 10. Reúnanse naciones y llénense de terror, dice Isaías. Escuchen todas ustedes, tierras lejanas. Prepárense para la batalla. Está hablándole a los asirios, dice, pero serán aplastadas. Sí, prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Convoquen a sus asambleas de guerra, pero no les servirá de nada. Desarrollen sus estrategias, pero no tendrán éxito. ¿Por qué? Porque Emmanuel. Y es la misma palabra, ya aquí viene traducida, pero si tú vas al texto original, dice lo mismo, pero Emmanuel. Isaías está arremetiendo ahora en contra de la que sería la vara con la cual Dios disciplinaría a Judá. Isaías, por el Espíritu, le está diciendo, tú vas a hacer una vara que nos va a corregir, pero de todas maneras tú también vas a ser destruido, porque Dios también destruyó a los asirios. Y pudo entonces Isaías en el Espíritu exclamar, pero Dios está con nosotros. ¿Qué usará Dios para corregirnos en el tiempo, para purificarnos en el tiempo, para enfocarnos en el tiempo? No lo sé. Pero aún eso que Dios utilice para corregirnos, Dios lo va a destruir y podremos exclamar con fe, Emmanuel, Dios está con nosotros. Ahora sí, la cuarta y última sección es un llamado personal. Es un llamado personal, es una invitación personal, es una exhortación para nosotros hoy, no para el que está a tu derecha, a tu izquierda, para cada uno de nosotros. Y eso está verso 11 en adelante, y voy a leerlo en dos partes. La primera, versos 11 al 17, dice Isaías ahora, el Señor me dio una firme advertencia. Quiero que observes
que las otras eran profecías para Acaz, para el pueblo, para los asirios, pero aquí es algo que Dios le habló a Isaías para que él aplicara de forma personal. O ahorita también hemos hablado de todo lo que nos puede pasar, de lo que nos puede suceder, pero aquí es una exhortación y una invitación personal. Me dijo el Señor, no pienses como los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es quien te debería hacer temblar, pero Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse, caerán en la trampa y serán capturados. Preserva las enseñanzas de Dios, confía en sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor, dijo Isaías, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en Él. 3 cosas que hay aquí en esta porción que Dios le dice a Isaías: no puedes pensar como el resto. No llames conspiración a todo. Cuando pensamos en el futuro, digo, para quienes son jóvenes acá, mal no por ustedes, si es que estas cosas aterrizan en su corazón, pero esta generación, ¿verdad?, de, no sé, chicos entre 15, 20 y tantos, 30 años, son una generación, ustedes son una generación muy particular, porque a diferencia de las otras generaciones que vivimos antes que ustedes, siendo jóvenes, es la generación con mayor desesperanza de la historia. Cuando nosotros éramos chamacos, ¿verdad?, siempre, el futuro, veíamos ¿cómo se llama esta caricatura de todos andaban en, ándale, los supersónicos, ¿no? El futuro bonito, ¿no? Todo así, robots y toda esa cosa. Nuestras generaciones y las que están atrás, más atrás, siempre había esperanza para el futuro. Y hoy escuchas a esta generación, no hay esperanza, no hay mucha esperanza para el futuro. Esto se va a acabar, pues, ¿para qué tenemos hijos? Por eso muchos no quieren tener hijos, porque ¿para qué traemos niños al mundo a sufrir? ¿No escuchas eso continuamente? Es desesperanza. Es una generación desesperanzada. ¿Sabes cuál es la invitación para ti, generación joven, pero también para nosotros, que nos estamos de alguna manera también como ajustando a esa desesperanza de que no hay futuro? Aquí está. Isaías, todo esto va a pasar, todo lo que dijimos atrás va a suceder, pero tú no puedes pensar como el resto. No puedes temer lo que ellos temen. No puedes atemorizarte por aquello a lo que ellos le tienen miedo. A lo único que debes tenerle miedo, dice ahí Dios, es a mí. Es lo único que te debe hacer temblar. De ahí en fuera, no te preocupes. Emmanuel, Dios con nosotros. Necesitamos pensar de una manera distinta. Chicos necesitan pensar de una manera distinta. Teme al Señor y pon en Él tu esperanza. Entonces Isaías, así es como termina esta sección diciendo: yo pondré mi esperanza en Dios. Pase lo que pase, pondré mi esperanza en Él, porque Dios está con nosotros. La segunda y última sección de este punto número 4, de los versos 18 al 22, dice así: yo y los hijos que el Señor me ha dado, estos 2 hijos de Isaías, dice, servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte Sión. Tal vez alguien les diga: preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar la orientación de los muertos? Verso 20, y aquí está la exhortación para nosotros: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera.
¿Cuál es la invitación aquí? Cuando te sientas extraviado, confundido, desorientado, pídele a Dios dirección. No busques en otra parte, no busquemos en otra parte, no busquemos en otra cosa. Descansa en Dios. Confía en Dios. Pon en Él tu esperanza, que el Señor sea tu luz. Dice ahí, en su desesperación, dice, van a buscar a los medios, van a querer que alguien les diga lo que va a suceder y qué es lo que deben de hacer. Buscarán consejo aún en los muertos, dice, pero ¿por qué tienes tú que consultar? ¿Por qué tienen los vivos, dice, que consultar a los muertos? ¿Cuándo sucede esto? Y con eso termino. Observa lo que dice ahí el verso 21 al final y parte del verso 22. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Cuando tenemos puesta nuestra mirada en Dios, las cosas funcionan bien. Pero si como Pedro cuando miró la tempestad, bajamos la mirada y la ponemos en la tierra, ya perdimos. Ya nos desorientamos, ya nos confundimos. Porque dice, cuando bajas la mirada, donde quiera que mires, habrá problemas, angustia y oscura desesperación. Pero Emmanuel, Dios con nosotros. Inclina tu rostro y vamos a hablar. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra.